Hola, mi nombre es Gabriel Duarte y les voy a hablar acerca de lo que es el derecho constitucional y la clasificación de las fuentes del derecho. En primer lugar, se puede decir que el derecho constitucional es esa rama del derecho que busca administrar las leyes fundamentales que rigen al Estado. El derecho constitucional, en este sentido, entonces son los que regulan los poderes públicos, la forma de gobierno, quienes toman las decisiones dentro de un Estado y esa relación entre gobernantes, sus órganos y los gobernados. Lo más importante es que, viéndolo desde un punto de vista de relaciones de poder, acá el poder, en este caso el poder constituyente, es muy importante resaltarlo, ya que viene precedida una constitución por un poder que se otorga, en el caso venezolano, el pueblo hacia unos constituyentistas que vienen siendo el ente creador de una constitución, y en esa constitución se establece cómo se va a llevar a cabo digamos, las relaciones dentro del Estado, quiénes toman las decisiones, etcétera. Bien, las fuentes del derecho constitucional se clasifican en fuentes directas y fuentes indirectas. Las fuentes directas son esas que se integran del derecho positivo y y que tienen dentro de sí deberes y derechos eh, de formas directas a los destinatarios de las normas. Y las fuentes indirectas son aquellas que tienen un origen sociológico, que sirven para interpretar fuentes directas, aunque digamos no tengan en sí obligaciones. Y por último, lo que vienen siendo los tratados internacionales con incidencia constitucional, que de acuerdo al principio de jerarquía constitucional, los tratados internacionales con incidencia constitucional quedarían al mismo nivel en la jerarquía, al mismo nivel de la Constitución. Cuando hablamos de Estado nos referimos a que esta es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Podemos decir que es una comunidad compuesta por un territorio y una población o pueblo, sometidos a un poder soberano políticamente organizado. También lo podemos definir como una comunidad de hombres situada en un territorio propio y con una organización. Por su propia definición, el Estado es, en consecuencia, una colectividad organizada establecida sobre un territorio determinado y dotado de autoridad suficiente para el cumplimiento de sus fines. Esto según Arismendi. Entonces, podemos observar que, según las definiciones anteriores, el Estado es una sociedad territorial, es decir, es necesario que el pueblo tenga un asiento estable y permanente. También es una sociedad corporativa, formando su elemento humano por el pueblo. Y es una sociedad política que persigue fines mutables y generales. Si entendemos que las condiciones existenciales de todo Estado es el conjunto de las realidades que tienen carácter necesario para su existencia, estas serían entonces el territorio, la población o pueblo y el poder o gobierno. Cuando hablamos de territorio nos referimos al espacio físico, terrestre, marino y aéreo, sobre el que se proyecta el poder soberano o la jurisdicción del Estado y en el que ostenta el derecho exclusivo a ejercer sus funciones. En este sentido, todo Estado debe contar con un espacio terrestre y, como complemento necesario, con un espacio aéreo. No todos los Estados cuentan, en cambio, con un espacio marino. Lo esencial radica en la existencia de un territorio cierto y básicamente estable, aunque sea reducido. Cuando hablamos de la población, pueblo o nación, nos referimos a que la población es la condición existencial del Estado, integrado por un conjunto de personas que es la esencia humana del Estado. Cuando hablamos de la nación, estamos denotando la existencia de un grupo humano vinculado por una misma lengua, unas mismas costumbres, unos mismos principios morales, que lo determinan un lazo lo suficientemente estrecho como para darle una identidad propia. Y por último, cuando utilizamos el término pueblo, estamos haciendo alusión a un grupo humano considerado como con una formación cultural, con peculiaridades, características y todo lo que compete su originalidad.
El poder o gobierno implica la existencia de una organización política capaz de establecer y mantener el orden interno y acta para mantener las relaciones internacionales en forma independiente. Cuando hablamos de las funciones del Estado, nos referimos a que son los actos que el Estado cumple para alcanzar determinados objetivos, como la función legislativa que formula la norma jurídica de carácter general para regular las relaciones entre el Estado y los individuos que habitan en su territorio, entre las personas que ejercen cargos gubernamentales y las personas que son gobernadas. Cuando hablamos de la función ejecutiva, nos referimos a que mediante esta función el Estado procura el bienestar de sus ciudadanos y la satisfacción de las necesidades de la colectividad que presta los servicios públicos y cuida el cumplimiento de las leyes mediante el mantenimiento del orden público. Cuando hablamos de la función judicial, nos referimos a que esta es la aplicación de la norma jurídica en los casos particulares cuando surge discrepancia o conflictos. Ahora, cuando hablamos de la personalidad jurídica, podemos decir que el Estado se autolimita sometiéndose al orden jurídico que los estructura y da forma a su actividad. Es sujeto de derechos y deberes y es una persona jurídica. En ese sentido también es una corporación ordenada jurídicamente. La personalidad jurídica del Estado viene dada en razón con el ordenamiento jurídico que le atribuye derechos y deberes que crean en el hombre la personalidad jurídica y en los entes colectivos la personalidad. Los principios de la jerarquía normativa permite establecer el orden en el cual se aplican las normas jurídicas y los criterios para solucionar las posibles contradicciones que existan entre ellas. Uno de sus principios poseemos que es la Constitución, que es la Carta Magna que se basa en el criterio material de los principios fundamentales de la Constitución y la convivencia. Por esto, dados los mecanismos formales, utilizan la defensa. Otros de los principios que se podría establecer que poseen las leyes orgánicas, leyes especiales, leyes ordinarias y en otros casos los decretos. Estos son fundamentales ya que al poder establecer las condiciones formales deben cumplir la pena que se le establece constitucionalmente al caso que le corresponda. Y por último tenemos los reglamentos y ordenanzas, que son los que contienen los órganos jurídicos por los cuales abundan las comparaciones de los anteriormente mencionados. La supremacía constitucional es el principio del derecho constitucional que postula originalmente su ubicación en la constitución de un país jerárquicamente, por encima de todo organismo o ordenamiento jurídico en un país. Uno de sus principios posee que es la jerarquía. La supremacía jerárquica de la Constitución está ordenado por la prelación de las fuerzas que derivan el resto de las leyes. La lógica deductiva. Este tipo explica que las leyes en el modo y forma del razonamiento humano conforman las reglas lógicas de la razón. La teleología. En la supremacía posee de que estas son las que impulsan por encima del orden jurídico sus decisiones para tomar órganos de la administración pública o administración jurídica. Y la axiología, que es el sistema de las ciencias que se encarga de medir la importancia y los valores de las personas de la sociedad. También podemos contar de que en los principios de la rigidez constitucional se señala que al relacionar las reformas de los textos constitucionales es necesario seguir un procedimiento específico, el cual es establecido por los órganos jurídicos. Esto tiene como función evitar las posibles leyes fundamentales que sean modificadas por la misma. Los principios de la rigidez se emanan en la eminencia, que es el procedimiento de modificación constitucional menos agravado y que establece la facilidad de incorporar cambios al trascender. La reforma, que es un proceso de modificación constitucional
poco más complejo y con un mayor nivel de gravedad al ser empleado. Este contiene que los objetivos que son revisados parcialmente por la Constitución son los que van a variar según sus normas. Y también está, por último, la Asamblea Constituyente, que son órganos representativos distintos a los poderes constituidos, que se convoca para elegir una misión específica y elaborar aprobaciones de la Constitución.